Hola, buenos días. Bienvenidos a un webinario nuevo de QS para temas de Business Central. Yo soy Lorena Sánchez y soy la Head of Business Central en DQS. Llevamos proyectos de distintos sectores y de distintos tipos de compañía. Hacemos proyectos tanto de implantación como de soporte y mantenimiento correctivos y preventivos y bueno, ayudamos a las empresas a gestionar sus procesos en toda la cadena de operaciones y contabilidad. Y ahora, pues debido a la nueva normativa europea, Business Central ha incorporado un nuevo módulo funcional en la versión del primer wave de 2024, como veremos ahora a lo largo del webinario. Y a raíz de esta incorporación, de esta nueva funcionalidad, bueno, pues hemos decidido presentarlo a nuestros clientes, a los usuarios de Business Central o a cualquier persona interesada al final que pueda estar eh, involucrada o no en una compañía sujeta a esta nueva normativa y que tenga que presentar los informes que la Unión Europea requiere. Veo que van subiendo los participantes y, por tanto, bueno, si os parece, vamos a ir empezando. Como el webinario va a quedar grabado, si alguien luego necesita información adicional podrá contactar con nosotros o puede requerir que se le envíe el vídeo del webinario pues en cualquier momento. En las webs que veremos al final del mismo indicaremos cómo podéis contactar con nosotros, ¿de acuerdo? Vale, pues sin más, vamos a empezar con el webinario. Como decía, hablamos sobre sostenibilidad en Business Central. Es un módulo totalmente nuevo y ahora veremos cómo configurarlo y cómo empezar a utilizarlo. La agenda de hoy, sobre lo que vamos a hablar a lo largo de la sesión de hoy, hace referencia a 3 puntos principalmente. En primer lugar, vamos a poner un poco de contexto, a establecer el marco en el que nos vamos a mover, sobre el que estamos hablando, que es la normativa nueva sobre sostenibilidad, a qué empresas afecta, cuáles son los plazos de puesta en marcha o cuándo las empresas están obligadas a presentar información. Y bueno, también vamos a ver el fabricante, en este caso Microsoft, cómo piensa abordar las soluciones a el cumplimiento de esta nueva normativa. ¿Qué soluciones pone a nuestro alcance? En segundo lugar, hablaremos de cómo se configura el módulo, cuáles son los datos maestros, qué particularidades tiene y qué parámetros son los principales que nos van a dar una operativa u otra. Y por último, hablaremos sobre ejecución y reporting, que es, bueno, pues al final hablaremos de diarios de sostenibilidad, que es donde vamos a introducir los datos que posteriormente podremos reportar mediante esos informes de emisiones que Business Central ya incluye. ¿Vale? Vale, pues sin más, vamos a empezar pues eso, con la conceptualización, con la ah, puesta en valor de la norma contable, de la norma de sostenibilidad. Bien, pues en noviembre del año 23, la Unión Europea aprobó una directiva de informes sobre sostenibilidad corporativa. La norma se llama CSRD, por las siglas en inglés. Esta norma exhorta o obliga a las empresas a reportar sus impactos medioambientales y sociales bajo unos estándares de sostenibilidad que establece, que marca la Comunidad Europea. Al final, el objetivo es obtener transparencia en los informes sobre el desempeño medioambiental o ambiental, social y de gobernanza, que es lo que se conoce con las siglas ESG. En otras palabras, la nueva normativa, la CSRD, obliga a las empresas a llevar un análisis exhaustivo de los informes de sostenibilidad con el fin de equiparar esta información con la información financiera que se presenta anualmente. Es decir, le están dando peso, le están dando valor a el reporte del impacto medioambiental que tenemos las empresas en el planeta, lo que se llama como huella de carbono.
a veces o habitualmente se suelen confundir las siglas CSRD con ESRS, con los conceptos que abarcan o que engloban estas siglas. Ambas están relacionadas. Lo que pasa es que la CSRD, como ya hemos comentado, es la directiva que exige a las empresas realizar o presentar un informe anual sobre sostenibilidad. Y las siglas ESRS, que son las normas europeas de informes de sostenibilidad, son la herramienta de divulgación que incluye esa norma, ¿vale? Es decir, una cosa es el marco y otra cosa es la herramienta o los estándares a través de los cuales vamos a comunicar a la Unión Europea, pues eso, esas valores de sostenibilidad que las empresas vamos a trabajar. ¿Qué empresas se ven afectadas por esta nueva ley? Bueno, pues con la aplicación o con la entrada en vigor de la nueva ley, se espera que unas 49.000 empresas europeas o empresas que se rigen por la legislación de la Unión Europea, que no solamente tengan que estar dentro del marco de la Unión Europea, sean las que estén obligadas a presentar informes de sostenibilidad, en contraprestación a las 11.700 que lo hacen actualmente. Las empresas para las que la CSRD es de aplicación son las siguientes. Bueno, pues todas aquellas que cotizan en bolsa, a excepción de las microempresas. Todas las grandes empresas que están establecidas, es decir, que operan, tienen sede dentro de la Unión Europea en un Estado miembro, o bien que se rigen por la legislación europea, incluidas las que ya están, las que ya se rigen por la Directiva de Informes No Financieros. ¿Qué entendemos por una gran empresa? Bueno, pues con una facturación superior a 40 millones, con un balance total de 20 o más millones de euros y con 250 o más empleados. Por último, también están sujetas a la CSRD las empresas que son de tipo entidades de seguros o entidades de crédito. ¿Cuál es el calendario de aplicación de la CSRD? Bueno, pues ha entrado en vigor en noviembre del 23, como decíamos, aplica a partir del 1 de enero del 24 para las grandes empresas de interés público, que son aquellas que tienen más de 500 empleados. Estas empresas, las grandes empresas de interés público, tendrán que entregar sus informes ya en el 25. Eso quiere decir que desde el 1 de enero del 24 tienen que empezar a a recoger información, ¿vale? A partir del 1 de enero del 25 entrarían en vigor o tendrían que empezar a recoger información las grandes compañías que no están sujetas actualmente a la Directiva sobre Información No Financiera, que son aquellas que tienen más de 250 empleados y que tienen que tienen una facturación superior a 40 millones o un balance con igual o superior a 20 millones de activos. Estas empresas empezarán a recoger la información en enero del 25 y entregarán sus informes a partir de enero del año 26. Otro tipo de empresas que entrarían dentro de la presentación de informes a partir del 27 son las pymes cotizadas, excepto las microempresas, y otras empresas como las de crédito o pequeñas y no complejas, que a partir del 1 de enero del 26 tendrían que empezar a recoger la información de sostenibilidad y que entregarán sus informes a partir del año 27. Aquí tenemos una marca porque estas empresas pueden extender o ampliar el plazo de entrega de estos informes hasta el 28. Lo que está claro es que a partir del 1 de enero del 29, todas las organizaciones de países terceros, más las anteriores, con al menos una filial o sucursal con domicilio social en la Unión Europea o con un volumen de negocios de más de 150 millones de euros en la Unión Europea, en la Comunidad Europea, deberán entregar también sus informes en el año 29, con lo cual tienen que haber estado recogiendo información de sostenibilidad pues al menos durante el año 28.
A nosotros nos interesa, el objetivo de este webinario y las empresas a las que nos estamos dirigiendo específicamente son aquellas que a partir del 1 de enero del año 25 tienen que empezar a recoger información sobre o relevante en sostenibilidad para poder presentar sus informes a partir del año 2026. ¿Vale? Avanzamos en el webinario. ¿Qué dice Microsoft sobre la funcionalidad específica de sostenibilidad? Bueno, pues Microsoft ha sacado en el año 24 en la Wave 1, sabéis que hay dos waves o dos actualizaciones importantes a lo largo del ejercicio fiscal, del ejercicio anual. Entonces, en la Wave 1 del año 24 se presentó la versión inicial, básica, vamos a llamar, del módulo de sostenibilidad. Este módulo actualmente en esta versión no está vinculado con otros procesos, es decir, no tenemos la sincronización o la relación entre el módulo de sostenibilidad y otros módulos como pueden ser compras o ventas, por ejemplo. Hay muchos procesos manuales y poco automatizados. Sí que hay unos informes de sostenibilidad básicos y también incluye una estructura para poder sincronizar datos de terceros, es decir, podemos importar información relevante de sostenibilidad y emisiones de una aplicación tercera e incorporarlo a Business Central. ¿Qué pasará a partir de la Wave 2 del año 24 y en adelante? Bueno, pues Microsoft indica que va a existir integración del módulo de sostenibilidad con otros módulos que hacen servir las compañías, como por ejemplo, como hablábamos, pues compras o ventas o algún otro que puede verse involucrado, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, proyectos. ¿Qué más? Van a incluir mejoras sugeridas por partners o usuarios. Hay URLs a través de las cuales Microsoft va recogiendo sugerencias, propuestas de mejora de los partners que están implementando esta solución y también de los usuarios que están utilizándola en el día a día, y estas mejoras las evalúa Microsoft para incorporarlas ya en las nuevas como mejoras o como ampliaciones funcionales en las siguientes waves. ¿Qué más? Va a ampliar funcionalidad, es decir, conforme vaya saliendo normativa, conforme se vayan conociendo, pues eso, las mejoras propuestas por los usuarios, pues se irá ampliando funcionalmente todo lo que incluye el módulo y, por supuesto, bueno, pues también propone automatizar algunos procesos que actualmente están, disculpad, actualmente están como procesos manuales. Vamos a ver cómo vamos a configurar el módulo en Business Central. Para ello, vamos a empezar hablando de conceptos básicos. Vale, algunos conceptos que tienen que ver con la configuración y con la usabilidad del módulo dentro de Business Central. Bueno, pues en primer lugar haremos referencia a lo largo de la presentación, haremos referencia a lo que llamamos GEI, gases de efecto invernadero, ¿vale? Son aquellos que al final tenemos que estar midiendo, tenemos que medir cuánta emisión de este tipo de gases realizamos las empresas, porque son las que luego vamos a reportar a la Unión Europea. Huella medioambiental hace referencia al impacto de la sociedad en el planeta, y lo que pretende la CSRD es minimizar esa huella medioambiental, y para ello nos obligan las empresas a pues hacer esas mediciones para que tomemos conciencia de la huella medioambiental que estamos realizando. La ESG pues es la norma medioambiental, social y de gobernanza que también rige la ley CSRD. Entonces, dentro de la ESG, dentro de la norma medioambiental, social y de gobernanza, se establecen 3 tipologías de alcance de las emisiones de los gases de efecto invernadero, y que a continuación vamos a definir o vamos a tipificar, ¿no? Las emisiones de alcance 1, lo que conocemos como emisiones de alcance 1, son aquellas que llamamos las directas y que hacen referencia o que vienen producidas por la quema de combustible de la parte emisora, es decir, de la empresa que está, en este caso, pues reportando, ¿no? Obligada a reportar. Bueno, pues ejemplos típicos de este tipo de emisión que debemos reportar son
Pues las emisiones que vienen de máquinas para fabricar productos o las emisiones que vienen por la conducción de vehículos propios, por ejemplo, para mover mercancía entre nuestros almacenes, por ejemplo. Las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas, pero que son producidas por la energía que la empresa compra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues por ejemplo, el consumo de energía solar o de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros compramos a un suministrador que ese a su vez está generando emisiones. Entonces, estas las meteríamos dentro del grupo de emisiones de alcance 2. Las emisiones de alcance 3 son también emisiones indirectas que se generan en la cadena de valor, en la cadena de suministro y que no controla la compañía. Estas son las más difíciles de medir y también de controlar, por supuesto. Estas serían aquellas que se generan, por ejemplo, cuando debido a una reunión de representación de la empresa tenemos que coger un avión y viajar a otra ciudad. O cuando, por ejemplo, en la compañía tenemos uniformes o textiles que tenemos que llevar a una lavandería a limpiar. Entonces, las emisiones que se generan vinculadas a ese duelo o a esa lavandería son las que recogeríamos en las que se llaman emisiones de alcance 3. Queríamos poner esta diapositiva donde vemos de forma clara y visual cuáles serían pues cada una de las tipologías de alcance que estábamos comentando. ¿Vale? Como veis, las de alcance 3 son las más amplias o las que más variabilidad tienen y también son las más difíciles de medir y, por tanto, de controlar o de reducir, porque no tenemos el control nosotros como empresa. Después de todo esto, claro, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? para que todo esto lo podamos meter dentro de Business Central y esa información que vamos a meter dentro de Business Central sea válida o sea eficiente para reportar a la Unión Europea con los informes o los datos que nos van a estar pidiendo a partir del año 25. Vale, pues como casi todo en Business Central, con relativa sencillez, de momento con bastante sencillez y con mucha eficiencia y mucha eficacia. Vamos a ver cómo. Vale, aquí hemos pintado un proceso aproximado de lo que vamos a ver a partir de ahora en la presentación, ¿vale? Vamos a ver, por una parte, cómo vamos a configurar el módulo. Sabéis que en Business Central todo módulo tiene su configuración de ese módulo. Pues ahora vamos a ver la configuración de sostenibilidad de la misma manera que tenemos la configuración de contabilidad o la configuración de cartera o la configuración de compras y pagos, ¿vale? Vamos a definir el marco general de configuración del módulo. Por otra parte, vamos a hablar de categorías y subcategorías, que van a ser, bueno, pues el core de los cálculos de la aplicación del nuevo módulo y vamos a establecer los criterios de cálculo, ¿vale? Tenemos que establecer esos criterios de cálculo. Con todo esto vamos a establecer el plan de cuentas de sostenibilidad. Veréis que al igual que otros módulos de Business Central como la contabilidad o la contabilidad de costes, el plan de cuentas de sostenibilidad cumple con las mismas características, con lo cual entenderlo y configurarlo nos va a resultar bastante sencillo. A partir de aquí ya tenemos nuestros datos maestros, digamos, y vamos a poder empezar a trabajar con diarios. Los diarios nos van a permitir entrar los registros de sostenibilidad. ¿Cómo? Pues con la estructura de diarios que ya conocemos de Business Central. Tenemos los diarios, las secciones de diario y las líneas de diario. Pues a las líneas de diario, que podemos tener distintas tipologías, vamos a ir introduciendo los datos de forma manual o de forma automática a través de los cálculos que nos ofrece el módulo actualmente, y una vez tengamos el diario complementado,
Vamos a registrar ese diario que generará, como siempre que registramos un diario, unos movimientos de sostenibilidad. Esos movimientos de sostenibilidad, con toda la información que van a incluir, son los que van a alimentar el reporting definitivo, que es el que vamos a presentar a la Unión Europea, ¿vale? En este cuadro podemos ver pues, un poco ese proceso que vamos a ir viendo ahora en las siguientes diapositivas. Vamos allá. Vale, por una parte tenemos la configuración. A partir de ahora vamos a trabajar todo el rato alternando Business Central con las diapositivas, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar la diapositiva, voy a explicar los conceptos básicos y vamos a ir desde aquí, vamos a ir a Business Central para que veáis cómo acceder y bueno, pues el aspecto que tiene también en el ERP. Vale, la configuración de sostenibilidad. Tenemos varios campos. Tenemos datos básicos de registro, es decir, cómo vamos a introducir, cómo vamos a registrar las transacciones, los movimientos de sostenibilidad dentro de Business Central y algunos parámetros de control, vamos a llamar. Por otra parte, tenemos datos de cálculo que nos van a decir el número de decimales que vamos a utilizar en los procesos de cálculo. Y por último, tenemos datos referentes o configuración y parametrización referente a notificación, que hace referencia principalmente a la unidad de medida en la que vamos a notificar a la Unión Europea pues las emisiones que vamos a ir recogiendo, ¿vale? Porque podemos tener, al igual que en la gestión de productos, por ejemplo, podemos tener una unidad de medida en la que nosotros insertamos los movimientos de sostenibilidad basados o sobre las emisiones que estamos considerando, y podemos tener otra unidad de medida con su factor de conversión en la que notificamos a la Unión Europea. Vamos a ver esto mismo en Business Central y buscamos, como siempre, en la lupita sostenibilidad. Vemos que tenemos la configuración de sostenibilidad. Si abrimos, ¿vale? Tenemos, voy a hacer esta pantalla un poco más grande, tenemos en primer lugar la unidad de medida de las emisiones, es en la que vamos a recoger los datos de las emisiones que vamos a introducir en Business Central. Las posiciones decimales de emisión de 2 a 5 quiere decir que tiene que tener el dato que estamos introduciendo un mínimo de 2 y un máximo de 5 decimales cuando metemos el dato en Business Central. Nos permite establecer el país o región obligatorio y el centro de responsabilidad también obligatorio, y esto aplicará a empresas que trabajan con distintas sedes. Podemos tener pues una sede en Portugal o en Francia, aunque la empresa esté domiciliada en España, y si nosotros marcamos el país o región obligatorio y el centro de responsabilidad obligatorio, cada vez que metamos un registro sobre sostenibilidad en Business Central, el sistema nos va a obligar a que este dato lo introduzcamos. Es decir, tenemos que decirle a qué centro de responsabilidad o a qué país o región está haciendo referencia a ese dato que estamos introduciendo, para que luego cuando vayamos a reportar podamos extraer información de las emisiones por cada uno de los centros de responsabilidad o de los países en los que opera la empresa. Tenemos también dos botones de control que nos permiten establecer que bloqueamos cualquier cambio en la configuración general una vez ya hemos insertado movimientos de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vez yo he empezado a registrar datos en el sistema, no me va a permitir, Business Central en este caso, no me va a permitir hacer modificaciones en las parametrizaciones básicas, porque si no, bueno, pues podría estar creando incoherencias, ¿no?, en la información que voy a presentar. Y por otra parte, hemos marcado el habilitar la comprobación de errores en segundo plano. ¿Qué hace esto? Bueno, pues que cuando nosotros metamos datos en el diario de sostenibilidad, ahora luego lo veremos, el sistema me va a reportar, me va a indicar si alguna de las líneas que estoy introduciendo tiene errores. No hay más, ¿vale? Por lo general, esta será más o menos la configuración de la mayoría de las empresas. En cualquier caso, algunas de las empresas que vayan a implementar el módulo, bueno, pues también podrán marcar los dos checks en medio. En nuestro caso, hoy no lo vamos a utilizar. En cuanto a los cálculos, bueno, al final tenemos posiciones decimales en el cálculo de combustible y electricidad, en el cálculo de distancia o en el cálculo de
importes personalizados, que al final son fórmulas que nosotros podemos construir dentro de la aplicación. En cualquiera de los casos le estamos diciendo que el número mínimo de decimales con el que va a trabajar Business Central es de 2 y el número máximo es de 5. Por último, respecto a la notificación, como ya habíamos anticipado, bueno, pues nosotros podríamos reportar en cualquier otra unidad de medida diferente a la unidad de medida base de emisiones, y le tendríamos que decir cuál es el factor de conversión desde la base a la unidad de medida de notificación, ¿vale? Si volvemos a la presentación y avanzamos, vamos a hablar ahora de las categorías. Las categorías y subcategorías son la base de cálculo y la base de configuración del módulo de sostenibilidad. Vamos a definir categorías por ámbitos de emisión, es decir, tendremos ámbitos de emisión o emisiones de ámbito 1, de ámbito 2 y de ámbito 3, y vamos a establecer que esas categorías a cuáles de los gases de efecto invernadero aplican. Puede aplicar a 1, puede aplicar a 2, puede aplicar a 3. Además, dentro de la configuración de las categorías vamos a indicar cuál es la base de cálculo. La base de cálculo puede ser combustible, electricidad, puede ser distancia, puede ser personalizado. Si decimos que es personalizado, el valor personalizado tendremos que establecer cuál es el código que llama a la fórmula de cálculo, ¿vale? Si vamos a ver esto en Business Central, yo he salido de la configuración de sostenibilidad, pero desde aquí mismo podríamos ir sostenibilidad. Desde aquí mismo podríamos ir a las categorías de sostenibilidad. Y como veis, tenemos las pantallas o la pantalla que estábamos viendo en la presentación que estamos utilizando hoy. Como veis, también además podemos utilizar o está vinculado con las dimensiones analíticas. Para cada una de las categorías de sostenibilidad podemos establecer subcategorías, y en las subcategorías es donde establecemos los factores de emisión de cada uno de los gases de efecto invernadero que estamos analizando o que vamos a reportar a la Unión Europea. ¿Vale? Si avanzo veremos, bueno, porque las subcategorías definimos, como decía, los factores de emisión. Esto lo hemos visto ya en la aplicación directamente. Vamos ahora a hablar del plan de cuentas de sostenibilidad. Fijaos que el plan de cuentas de sostenibilidad tiene una estructura muy parecida al plan de cuentas de la contabilidad o al plan de cuentas de la contabilidad de costes, donde tenemos cuentas de tipo mayor o de agrupación, y después tenemos por debajo lo que llamamos las cuentas de registro, que al final son las que acumulan saldo. Si vamos a Business Central, vamos a ir al plan de cuentas de sostenibilidad, y lo tengo aquí prefijado como acceso directo, y vemos, bueno, pues con lo que os comentaba, que tenemos una estructura muy similar a la del plan de cuentas, ¿vale? Estas que están en negrita son de inicio total o de agrupación, y las que tenemos de tipo total son de fin total, y aquí hacemos los sumatorios, como podemos ver en la última columna, que nos establece o nos indica cuál es el sumatorio. Dentro de el plan de cuentas tenemos el aplicar la sangría del plan de sostenibilidad, pues lo que hace que es indentar las que son de tipo registro, indentar hacia adentro para que veamos la dependencia y establecer los sumatorios. Si entramos, bueno, vemos que también tenemos el saldo por cada uno de los gases de efecto invernadero. Tenemos el saldo del periodo y el saldo, dijéramos, acumulado. Estos campos, al igual que en el plan de cuentas, son campos calculados, campos navegables, que al clicar nos llevan, bueno, pues a las transacciones, a los movimientos que dan lugar a ese saldo. Si entramos dentro de la cuenta, podéis ver que tiene un aspecto, un aspecto, sí, igual que las cuentas contables. Tenemos un código, tenemos una descripción y tenemos una categorización. Esta categorización, volvemos a repasar, esta categorización es la que nos va a decir cuál es la base de cálculo de esta cuenta en concreto, pues que en este caso, como vemos, es consumo de combustible y electricidad, y hace referencia al ámbito
2 o a las emisiones de ámbito 2, que además medirán, en este caso, el CO2. ¿Vale? En la subcategoría asociada lo que podemos ver es que para esta cuenta, la subcategoría que le hemos asociado tiene un factor de emisión de 0,087 en función de los registros que introduzcamos en el diario. Bueno, pues le va a calcular un 0,087. ¿Vale? Vale. Y avanzamos. Bueno, lo que acabamos de explicar, lo vemos ahora también en la transparencia, es que, como habíamos dicho, la categoría asociada define cómo se comportará esta cuenta en el cálculo en función de los parámetros que hayamos establecido de ámbito de emisión y de base de cálculo, y también los factores asociados los tenemos asociados a la subcategoría. Visto toda la parte de configuración, creo que voy más o menos en tiempo todavía. Vamos a ver cómo trabajamos toda esa información, ¿vale? Cómo generamos información válida para luego ser reportada. Vale. Pues como os decía, vamos a trabajar con diarios. Si voy a Business Central, donde creo que se ve mejor, vamos a poder ver diarios de sostenibilidad. Dentro de los diarios de sostenibilidad vamos a poder tener secciones, al igual que, como veis, esto tiene una estructura de datos, una estructura de clasificación de la información muy parecida a la contabilidad. ¿Vale? En la contabilidad también tenemos los libros diarios, las secciones y luego las líneas, que es donde insertamos la información. Pues en este caso es igual, ¿vale? Tenemos el diario de sostenibilidad, sería como la plantilla del diario. Disculpad. Luego tenemos las secciones, pues que en este caso hemos configurado ámbito 1, ámbito 2 y ámbito 3 para tener una sección de diario donde poder calcular o donde poder insertar las emisiones de cada uno de los ámbitos, y además tenemos uno que hemos llamado predeterminado, que bueno, pues es para todos los ámbitos, ¿vale? Que es el que vamos a ver en la sesión de hoy. Y podemos tener unas líneas que podemos haber realizado los cálculos a través de la acción de recalcular, y una vez tenemos las líneas insertadas vamos a poder registrar las transacciones. Si yo ahora intentase registrar estas transacciones, nos da un error. ¿Vale? Si vemos que en la parte derecha de la pantalla tenemos bueno, pues que hay 11 líneas en el diario, 2 de las líneas tienen errores, tienen problemas, y el total de problemas son 3. Si desplegamos, vemos que nos falta especificar al menos una emisión, que nos falta una unidad de medida y también especificar la emisión. Bueno, pues vamos a ir corrigiendo estos errores. Vemos que en esta línea, donde tenemos la categoría de cuenta ferrocarril, vemos que no tenemos ningún tipo de emisión establecida. Aquí a la derecha estoy viendo que es que la línea o que la cuenta hace referencia a la distancia o tiene una base de cálculo de distancia, y que va a aplicar para el CO2 y el CH4. Y en distancia veo que no tiene ningún tipo de información. Pues en este caso voy a poner, pues no sé, 12 kilómetros, por ejemplo. ¿Vale? Y veis que ya me ha calculado, al tener la configuración por factores en la subcategoría de la cuenta, en este caso de ferrocarril, tendrá unos factores establecidos que hacen que calcule que para 12 kilómetros hemos emitido 0,42 kilos, en este caso, de CO2 y 0,00048 kilos de CH4. Ahora me indica que tenemos 2 problemas. Esos 2 problemas me indica que tenemos en la línea 11.000, que es la última, es la 11, tenemos que nos falta la unidad de medida, y además que hace falta aplicar o especificar una emisión. Vamos a corregirlo. Aquí vemos que efectivamente no tiene ninguna unidad de medida especificada. Estamos hablando de compra de servicios, por tanto, en este caso la unidad que vamos a establecer es la hora, y
En este caso, además, como tenemos marcado el check de entrada manual, lo que voy a tener que hacer es que en lugar de que el sistema me calcule automáticamente, los kilos de CO2 o de CH4 que hemos generado, que hemos emitido, le vamos a tener que poner manualmente porque tiene este check de aquí. Además, nos especifica que necesita información para el CO2. ¿Vale? Pues entonces aquí le pongo, por ejemplo, un 2. ¿Vale? Vemos ya que ahora ya no tenemos ningún tipo de problemas, ya se han corregido todos los errores que teníamos en el diario, con lo cual, una vez generado el cálculo de emisiones basado en aquellos cálculos que hemos visto y revisados, ya podemos proceder a registrar, y en este caso se han registrado las líneas correctamente para poder visualizar, siguiendo con la estrategia o siguiendo con la funcionalidad estándar de Business Central. Para poder revisar ese registro que acabamos de hacer, podemos buscar los movimientos de sostenibilidad. Está buscando. Tenemos aquí los movimientos de sostenibilidad y aquí vemos los que acabamos de registrar ahora mismo. Perdón, que se ha ido aquí. Este es el último que hemos registrado de forma manual, ¿vale? Y aquí tenemos la emisión de CO2 que hemos reportado, ¿vale? Tenemos todo el registro con los datos que se va guardando. Vale. A partir de aquí, voy a volver un momentito a la PPT porque creo que he adelantado 2 o 3. Efectivamente, aquí tenemos los movimientos, las transacciones de sostenibilidad que aglutinan, como decía, la información necesaria, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ver qué opciones nos da Business Central. Bueno, pues en primer lugar, Business Central, sabéis que en las últimas versiones ya incluye unas vistas como de análisis. Y vuelvo a ir a los movimientos un momentito, movimientos de sostenibilidad. ¿Vale? Y desde aquí podemos activar el modo análisis, donde podemos ver, bueno, pues podemos crear nuestros propios informes. Podemos utilizar también el Copilot para que genere esos informes, y en mi caso está cargando. He creado un análisis por categorías de cuenta donde me está mostrando totales. Aquí no se acaba de ver porque se ha comido un pelín de los títulos, ¿vale? Pero donde podemos ver la suma de los kilos de emisión por gas, por ejemplo, ¿vale? Esto lo está sacando de los movimientos de sostenibilidad. Podemos activar o desactivar el modo análisis, ¿vale? Además, podemos generar reports que, como vais a ver, son reports en Excel, pero que tienen información, bueno, pues información detallada o agregada de toda la gestión de sostenibilidad, de toda la gestión de emisiones, registros relativos a las emisiones que hemos ido generando, y nos dan, bueno, pues distintas perspectivas. Vamos a verlos directamente en Business Central. Para acceder a esos reports tendríamos que entrar en el plan de cuentas de sostenibilidad. Desde aquí en informes vemos que tenemos 3 informes diferentes. El informe de total de emisiones, hay que ir y abrir y seleccionar el informe predeterminado, que es en Excel, y cuando le damos a descargar se genera un informe que vamos a abrir, donde veremos que tenemos una serie de pivots o gráficos que nos van a poder ayudar. Tengo que aceptar todos los avisos de seguridad, a ver si quiere cargar. Está cargando. Vale. Vale, pues como veis, nos podemos ver en formato gráfico, pues las emisiones que hemos registrado por cada uno de los ámbitos, ¿vale? Que aquí estamos viendo pues un 12% en el ámbito 3 y un 16% del ámbito 2. Y aquí tenemos los valores de
cada tipo de gas en cada uno de esos ámbitos. Después podemos ver emisiones a lo largo del periodo, es decir, todo lo que hemos ido registrando, y aquí, como veis, podemos tener unos filtros dinámicos que son de gran ayuda, pues por ejemplo, para ver de ámbito 1, y nos dice que dentro del ámbito 1 tenemos estas categorías, y aquí podríamos también filtrar, pues por ejemplo, para ferrocarril, y aquí estamos viendo pues las emisiones que hemos registrado tanto de CO2 como de CH4 para emisiones de ámbito 1 de la categoría ferrocarril. Podemos borrar podemos borrar los filtros aplicados y volvemos a tener toda la información. Por último, bueno, pues tenemos la división de emisiones, donde vemos también en formato gráfico, pues los acumulados a fecha por cada uno de los tipos o por cada uno de los gases de efecto invernadero que estamos analizando, ¿vale? Aquí tenemos unos gráficos pues bastante vistosos. Cerramos este informe y vamos a visualizar uno más para que veáis otra modalidad, otra visión. Ahora vamos a ver el informe de emisiones por categorías, que también está ya predeterminado en Business Central, y en este veremos que también incluye gráficos y que también incluye filtros, y también tengo que aceptar todas las advertencias de seguridad. Está en ello. Vale, pues en este caso, como veis, tenemos un gráfico de barras y donde podemos ver, bueno, pues para cada una de las categorías, pues cuánto hemos registrado, cuánto hemos recogido en transacciones de cada uno de los gases de efecto invernadero. Y aquí lo tenemos en formato gráfico, ¿vale? También podemos ver detalles por cada una de las categorías y podemos ver una media de estas emisiones, ¿vale? Tanto por gas como por categoría. Lo tenemos aquí a mano derecha. Por último, bueno, emisiones por documento, cuando relacionamos los registros a un número de documento, que ese número de documento puede hacer referencia a facturas de compra o a simplemente una introducción en el diario. Bueno, pues aquí podemos visualizarlo por documento, y lo mismo podemos tener también filtros dinámicos que nos van a permitir visualizar esa información pues de forma mucho más acotada, mucho más directa a lo que el usuario necesite en cada momento. Le voy a decir que no guarde y volvemos a nuestra PPT. Aquí estábamos presentando bueno, pues los distintos tipos de reporting que hemos ido viendo pues eso, en directo en el propio Business Central. Simplemente repasar lo que ya hemos comentado, y de momento hasta aquí. Iremos actualizando información conforme Microsoft vaya sacando ampliaciones, mejoras, todo lo que hemos dicho casi al principio de la presentación del webinario. Entonces, bueno, estamos a vuestra disposición en los correos electrónicos que estáis viendo en pantalla. Podéis lanzarnos las dudas, las consultas, las ampliaciones de información que necesitéis, cualquier tipo de eventualidad que queráis comentar. Tanto el equipo de Business Central como yo misma, pues estaremos encantados de atenderos. Y nada, simplemente espero que os haya sido útil este webinario, que os haya gustado, y que en breve seguro que presentamos alguno más. Muchísimas gracias a todos.